¿Se extinguirá la raza humana? La evolución de las especies y el futuro del hombre, por Heinrich K. Erben. Capítulo 2. Ontogenia y filogenia. Página 51. Que la generación y la extinción de los habitantes del mundo, pasados y presentes, estuvo determinada por causas secundarias semejantes a las que determinan el nacimiento y la muerte del individuo. Charles Darwin. Ontogenia de lo corporal. Nació, vivió, tomó una esposa y murió. Con estas palabras, un escritor describe irónicamente el curso de una vida humana y no anda muy equivocado. La vida del individuo se inicia en todos los casos con la fecundación del óvulo y el nacimiento, y finaliza siempre con la muerte. Entre estos dos hitos extremos del devenir, la vida sigue siempre un determinado camino evolutivo, la ontogenia. A pesar de todas las diferencias de detalle de origen genético y ambiental, los rasgos básicos de esta evolución en el terreno somático referente al cuerpo son idénticos en todas las razas de Homo sapiens. Pero también la situación psíquica y espiritual del hombre, y por lo tanto los fundamentos más elementales de su comportamiento medio, van experimentando una transformación hasta el punto de que algunos psicólogos del desarrollo suponen que se trata de un proceso por fases, sobre todo cuando hablan de sus primeros periodos. Empecemos, sin embargo, con el desarrollo somático del individuo. Esta ontogenia de la organización corporal presenta algunas diferencias entre los géneros y también, claro está, entre las especies de los animales pluricelulares superiores, los metazoos. Aunque pueden distinguirse en todos los casos fases concretas que se suceden de modo constante y regular. Fase del desarrollo embrionario. Se inicia con la fecundación del óvulo y luego recorre todos los estadios embrionarios donde se suceden las divisiones celulares y las segmentaciones del embrión hasta la eclosión del huevo o el nacimiento. Fase juvenil y adolescente. Comprende desde la eclosión del huevo o el nacimiento hasta un estado de completa formación siguiendo un camino indirecto, estadios larvales con metamorfosis, o directo, sin saltos en el desarrollo. Viene luego un crecimiento posterior con aumento del tamaño y finalmente la maduración sexual. Fase adulta. Periodo de la madurez sexual y de la reproducción. Fase del envejecimiento. Geróntica, senil. Periodo final en el que predomina el proceso de envejecimiento. Momento final de la muerte. La ontogenia es un proceso que transcurre dentro de unas fronteras definidas. Estas están determinadas genéticamente, es decir, que el patrimonio genético determina lo permisible, fija la llamada norma de reacción. Por lo tanto, fija también entre unos valores extremos el dominio limitado dentro del cual pueden variar los rasgos de la población de la especie dada. Estos rasgos no se han de concebir de un modo excesivamente limitado. Incluyen no solo las peculiaridades del aspecto exterior, los rasgos
morfológicos, sino también las de la organización interna, los rasgos anatómicos, las de los tejidos, los rasgos histológicos y las de sus células, rasgos citológicos, o las particularidades de la estructura submicroscópica de las partes duras del esqueleto y del interior de las células, los rasgos ultraestructurales. En este conjunto también se incluyen las características de los procesos bioquímicos, los rasgos fisiológicos, las de los elementos o formas de comportamiento típicos de la especie, los rasgos etológicos y algunos rasgos más. Las posibilidades de gradación de cada rasgo están determinadas por la citada norma de reacción genética dentro de un dominio determinado de variación, y en la ontogenia del individuo solo se hacen realidad las posibilidades que permiten los diversos factores del medio ambiente o del género de vida. Esto se comprueba con los siguientes ejemplos. En la pulga de agua, Daphnia cucullata, que habita nuestras aguas dulces, la longitud de su cuerpo, la altura de su capuchón y la longitud de su aguijón caudal dependen de la temperatura del agua que la rodea y a la cual está sometida la correspondiente generación de animales. Uno de los ejemplos de la influencia de una mejora general de las condiciones de vida en el aumento ontogénico del tamaño del cuerpo, siempre dentro del marco de variación fijado por la norma de reacción, es el que ofrecen los individuos de tipo europeo de nuestra propia especie Homo sapiens. Del siglo XI al XIV, los individuos adultos del sexo masculino tenían una estatura media de solo 168 centímetros. En cambio, sus descendientes de tipo europeo, por ejemplo, los soldados norteamericanos, medían en la época de la Primera Guerra Mundial 172.1 centímetros. En la Segunda Guerra Mundial medían 173.9 centímetros. Y en años posteriores, después de 1958, medían 174.9 centímetros. Sin embargo, es posible que en esta evolución jueguen un cierto papel no solo unas mejores condiciones de vida, sino también otros factores. Esto puede observarse claramente en otro caso. Si se comparan plantas individuales de diente de león, Taraxum officinale, de las tierras bajas con ejemplares de las montañas, se pueden distinguir fácilmente dos modificaciones. La forma que crece en las tierras bajas se caracteriza por un tamaño bastante mayor y por una raíz más corta. Es fácil demostrar que en este caso la decisión sobre los llamados rasgos morfológicos no depende solo de factores interiores, sino en realidad de factores predominantemente exteriores. Si se separan dos brotes de un mismo ejemplar de diente de león y cada brote de características originalmente idénticas, se hace crecer en un biotipo distinto, uno en la montaña y el otro en las tierras bajas, la influencia ya descrita del medio ambiente destaca con toda claridad. El factor del medio ambiente que en este caso afecta a la planta, junto a unas condiciones de vida más o menos favorables, es la mayor proporción de radiación ultravioleta que se recibe en las montañas. Otro ejemplo muy ilustrativo de la acción de los factores ambientales en la formación de los rasgos morfológicos lo proporciona una mariposa que es común en toda Europa occidental, la mariposa Protea arachnia levana. Los pliegues en la coloración de fondo son más claros o más oscuros según se hayan desarrollado en la primavera,
a partir de crisálidas invernantes o que se trate de una generación estival. Y también el dibujo de las alas es distinto, dimorfismo estacional. El dibujo de las alas. Hoy sabemos que estos cambios se deben a la distinta longitud del día en las primeras fases de la ontogenia, es decir, a la duración de la iluminación diurna, fotoperiodo. La menor irradiación presente en los días invernales más cortos produce el tipo general más claro, y la iluminación más larga del periodo primaveral produce el tipo estival más oscuro. También, en este caso, las relaciones pueden demostrarse experimentalmente. Además, se da una situación parecida en otras mariposas diurnas que conocemos, por ejemplo en la mariposa hortiquera, la dama pintada y la Pirameis atalanta. Página 53.